Señor presidente, señores senadores, corresponde estudiar el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica el Código Penal para tipificar como delitos de alteración a la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia y agrava las penas aplicables en las circunstancias que indica. Por resolución de la sala de esta corporación, esta iniciativa había sido estudiada en primer lugar por la Comisión de Seguridad Pública y se ha resuelto que pase para su estudio también a esta instancia. La Comisión de Seguridad Pública introdujo numerosas enmiendas a esta iniciativa, el texto que había sido aprobado en general por el Senado y que venía de la Cámara de Diputados, cambiando desde luego su nombre por proyecto de ley que modifica el Código Penal para tipificar acciones que atenten contra la libertad de circulación de las personas en la vía pública a través de medios violentos e intimidatorios y fija penas aplicables al saqueo en las circunstancias que indica. Es una iniciativa que introduce diversas modificaciones al Código Penal. Es un artículo único que se divide en 4 números. El primero de ellos introduce un artículo 268 septies nuevo al Código Penal para sancionar al que sin estar autorizado interrumpa completamente la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública mediante violencia o intimidación en las personas o la instalación de obstáculos levantados en la misma con objetos diversos. Además, se sanciona al que lanzare a personas o vehículos que se encontraran en la vía pública instrumentos, utensilios, objetos constantes, punzantes o contundentes potencialmente aptos para causar la muerte o producir lesiones corporales a menos que el hecho constituya un delito más grave. Asimismo, se hace una enmienda de forma en el artículo 269. La tercera enmienda incorpora al Código Penal artículos 449 ter y 449 quater, nuevos, para hacer aplicable a los delitos de robo con fuerza de las cosas, al hurto y al robo con violencia e intimidación, una serie de sanciones, especialmente para tipificar conductas como la siguiente: si se perpetrare con ocasión de calamidad pública estos delitos o con alteración del orden público, sea que se actúe en grupo o individualmente, pero amparado en se aumentarán las penas. Hay una serie de reglas para aumentar las penas, incluso para figuras de reincidencia. Finalmente, el número 4 de este artículo único agrega un inciso final al artículo 450 del Código Penal, que estipula que se castigarán como consumados desde que se encuentren en grado de tentativa los delitos a que se refiere el párrafo segundo y el artículo 440 del párrafo tercero de este título, que son los que ya he mencionado. Y aplica la misma regla para estimarlos como consumados a los delitos sancionados en los párrafos tercero y cuarto de este título cuando se cometieren en las circunstancias señaladas en los incisos primeros del artículo 449 ter o 449 quater. Todas las enmiendas que aprobó la Comisión de Seguridad Pública vienen acordadas por la unanimidad de sus integrantes. Lo único que tiene votación dividida fue el cambio del nombre del proyecto de ley, pero lo demás está aprobado todo por unanimidad. Señor presidente, lo que corresponde a esta comisión es examinar las enmiendas que ha introducido la comisión que precedentemente examinó este proyecto de ley y pueden ser confirmadas o modificadas por esta comisión. Eso es cuanto puede informar la Secretaría. Muy bien, muchas gracias. Este proyecto, por lo menos lo que me corresponde a mí, yo lo tengo bastante claro porque me tocó tramitarlo en la Comisión de Seguridad. Entiendo que hay algunos integrantes también de esta comisión, pero fue pedido en la sala para que pasara acá a la comisión, así que, si le parece, a algún senador hacer las consultas al Ejecutivo respecto del proyecto. ¿Usted, presidente, que me resuma rápido? ¿Soy el único que no está? Yo. No. ¿De la otra comisión? Con Alfonso. Ya. Entonces, Ejecutivo. Presidente, muchas gracias. Muy breve, en virtud del tiempo, el proyecto es una moción parlamentaria que la aprobó la Cámara con amplio apoyo. Ahora también lo discutió la Comisión de Seguridad e introdujo un conjunto de enmiendas muy positivas desde el punto de vista del Ejecutivo, en particular porque establece cambio al Código Penal que permiten sancionar con mayor fuerza delitos graves que hemos visto en el último tiempo con una muchísima mayor incidencia. De hecho, de acuerdo al Ministerio Público, a partir del 18 de octubre, estos delitos que están más bien asociados a eventos de orden público han tenido un fuertísimo crecimiento, fundamentalmente el saqueo, las interrupciones del tránsito producto de la barricada, los desórdenes públicos, cosa que yo creo que viene a ser un aporte a este proyecto muy importante porque establece
mayores sanciones o agravantes que permiten introducir elementos inhibitorios, digamos, disuasivos para la comisión de este tipo de delitos, que son los que han crecido con mayor fuerza en los últimos prácticamente 3 meses. Y se hacen cargo justamente de temas que además han causado gran controversia, inseguridad y problemas al orden público desde octubre a la fecha. En consecuencia, nos parece que es un avance importante. Agradecemos que la Comisión haya podido tomar rápidamente conocimiento de este proyecto que establece o introduce aumento de sanciones para quienes cometen saqueos, para quienes interrumpen el tránsito en la vía pública, que es una garantía fundamental, para quienes también afectan la libre circulación de las personas y todos los elementos que están contenidos en este proyecto que creemos, presidente, que es importante que pueda avanzar en su tramitación para poder contribuir a precisamente mejorar las condiciones de orden público, que es una demanda amplia y transversal por parte de la ciudadanía. Muy bien, muchas gracias. Si le parece que Pablo podría explicar muy en breve cuáles son las modificaciones que se hacen y con las sanciones asociadas, pues son algunos tipos penales y su sanción asociada. Señor presidente, buenas tardes al resto de los senadores, honorables senadores. Quiero hacer un recuento entonces de cuáles son las modificaciones que se realizan en este proyecto de ley que se inicia como moción parlamentaria que en su origen es transversal desde el punto de vista político. Ahora, el proyecto de ley en principio se hacía cargo más que nada de lo que era el fenómeno de los desórdenes públicos y un proyecto de ley que por su amplitud permitió incorporar otras figuras que eran de inquietud, tanto de los parlamentarios como del gobierno, particularmente lo que se refiere a el delito que comúnmente se conoce como saqueo, pero que particularmente es una fórmula de robo lugar no habitado o que también puede ser una fórmula de hurto, incluso de robo con violencia en la medida que hayan personas al interior o intimidación en la medida que hayan personas al interior del local. De esta manera, incluso la primera modificación que se realiza al proyecto de ley y que es la que dijeron que efectivamente no concitó toda el acuerdo, o la única que no concitó el acuerdo unánime de la Comisión tiene que ver con el cambio de nombre, pero me atrevo a decir que la falta de unanimidad no tuvo que ver necesariamente con la disconformidad con el cambio de nombre, sino más bien con a lo mejor la impertinencia de cambiar una moción parlamentaria y de hecho en algún momento en esa instancia estaba yo como representante del Ejecutivo, no me mostré a favor, no porque no estuviera de acuerdo, sino que porque creía que podía ser una descortesía con los parlamentarios que eran los mocionantes, pero sin perjuicio de ello, a partir de las modificaciones que fue adquiriendo el proyecto de ley, me parece que es adecuado el cambio de nombre, particularmente porque se hace cargo, tal como decía, de una cuestión que no estaba originalmente en la moción y que tiene que ver con el delito de saqueo. De hecho, la moción hace referencia a la alteración a la paz pública porque se fundamenta o tiene su inspiración principalmente en lo que es el Código Penal español, particularmente en las figuras del artículo 557 bis que se incorporaban a partir del año 2015 y donde en el fondo esa es la concepción que, ojo, no se altera, no escapa mucho de lo que tiene nuestro Código Penal chileno, que habla de una alteración a la paz pública, o sea, perdón, una turbación de la tranquilidad. Es decir, esos son más o menos los conceptos que se manejan a propósito del delito de desórdenes. Después, a propósito del delito de desórdenes, se incorpora en el título o en el párrafo de los otros desórdenes públicos, se incorpora una figura que podríamos decir que es una figura agravada de desórdenes y que a continuación lo que hoy en día es el delito de desórdenes, que solamente el artículo 269 quedaría como una figura residual, por decirlo de alguna manera. De esta manera lo que se hace es sancionar a quien sin autorización impida la libre circulación de personas o vehículos por la vía pública, ya sea mediante violencia e intimidación o mediante la colocación de objetos, también mediante la interposición de vehículos en la medida que esos vehículos no sufran ningún desperfecto. Eso es, en principio, la modificación propiamente tal al delito de desorden, no es más que eso. Y la sanción es una sanción que va de los 61 a 540 días, es decir, desde el punto de vista de pena privativa de libertad, la pena más baja que contempla nuestro ordenamiento jurídico, sin perjuicio que también en realidad a propósito de las penas de falta están las penas de prisión, que son aquellas que van de 1 a 20, de 21 a 40, de 41 a 60 días, pero ya estamos hablando de eso, es una sanción de falta penal. A propósito de simple delito, esta es la sanción más leve que hay. Y después también hay una figura que tiene que ver con el lanzamiento de objetos que
importen un peligro para la vida o la integridad física de las personas o que pueda transformarse en lesiones. Y esa figura tiene su inspiración también en lo que es el Código Penal alemán y el Código Penal español, donde explícitamente también, ya sea como una agravación o como un delito autónomo, se contempla este lanzamiento de objetos peligrosos que puedan atentar, ojo, no cualquier peligro, es un peligro de vida, es un peligro de lesiones. En ese marco se sanciona penalmente con una pena que va desde los 61 a los 3 años, con la posibilidad del juez de determinar en el fondo el rango de la pena a partir de la peligrosidad del objeto que se lance. Después hay una modificación que es adecuatoria y después ya entramos a las modificaciones que tienen que ver con los delitos contra la propiedad, particularmente lo que tiene que ver con el delito de saqueo. Y a propósito del delito de saqueo se establecen dos figuras. Un nuevo artículo 449 ter, que lo que hace es, respecto de los robos con fuerza y hurto, aumentar la pena en un grado cuando ésta tenga lugar con ocasión de multitud o con ocasión de catástrofe, es decir, son copulativos. Tiene que haber multitud y calamidad pública, que puede ser ya sea o grave alteración del orden público. Es decir, hay alteración del orden público o hay calamidad pública, que tiene que ver una nomenclatura, de hecho, que es constitucional, por decirlo de alguna manera, porque está a propósito incluso de los estados de excepción, tiene que ver con la ocasión de un terremoto. Y en esos casos se sube la pena un grado. Ahora, respecto del delito de robo con violencia, que está en el 436, inciso primero particularmente, no es conveniente ocupar esa regla porque como la pena es de 5 años y un día a 20, es decir, presidio menor en cualquiera de sus grados, lo que pasa es que si aplicamos el grado máximo vamos a terminar en perpetuo. Por tanto, desde el punto de vista de la proporcionalidad, la regla lo que hace es que si se comete el delito en este contexto, se excluye el grado mínimo, es decir, excluiríamos de 5 a 10. Esa es la primera figura. Y lo otro, que es una figura que impulsó particularmente el profesor Jean-Pierre Matus, que, ojo, todo el proceso, por lo menos de lo que fue el segundo trámite parlamentario, se tuvo la cooperación del profesor Matus. Había un artículo 449 quater, que lo que hace es que en el caso de los robos con violencia, intimidación, los robos con fuerza y el hurto, en la medida que haya, como dice el artículo, se aplicará a todo caso la regla segunda del artículo 449, es decir, se excluye el mínimo aun cuando no haya reincidencia. Si los delitos señalados en dicho artículo, es decir, los que dije recién, los robos con violencia, intimidación, se cometen en circunstancias tales que contribuye a la sustracción o destrucción de todo o la mayor parte de aquello que había o se guardaba en algún establecimiento de comercio o industrial o del propio establecimiento. En estos casos el hecho se denominará saqueo. Y después lo que dice es que si el responsable fuera reincidente, es decir, si efectivamente es reincidente, lo que se hace es que se aplica el máximo o el grado máximo. ¿Por qué esta distinción de máximo o grado máximo? Porque si es un grado, no puedo aplicar el grado máximo. De hecho, el máximo, que significa partir la pena del grado por 2, y aplico el tramo superior, y el grado máximo, en la medida que tenga 2 o más grados, se aplica el grado superior de la pena. Y después tenemos la modificación del artículo 450, que es un artículo que hoy en día se aplica solamente respecto del robo en lugar habitado y de los robos con violencia, que contempla una regla que lo que dice, que si el delito se encuentra en grado de tentativa, se va a considerar inmediatamente que está consumado. Es decir, ¿qué es lo que se busca con esta regla? Esta regla también se hace cargo de una crítica que hubo inmediatamente, fue aprobado el proyecto de ley en la Comisión de Seguridad o en realidad por la sala de la Cámara de Diputados, y que decía, pero ¿qué es lo que va a pasar cuando Carabineros llega y encuentra a las personas que están al interior del establecimiento con las cosas en las manos? Bueno, efectivamente, ahí a lo mejor, como no sacaron las cosas de su esfera de protección, ahí lo que habría es un principio de ejecución o habría un delito en carácter de frustrado, y por tanto hay un desaliento absoluto de la persecución penal si nosotros no damos el carácter de frustrado, porque sabemos que en la medida que no esté consumado el delito se empieza a bajar 1 o 2 grados, en la medida que esté frustrado, esté tentado. Entonces, lo que hacemos es que respecto del delito saqueo que se crea o estas figuras agravadas de alteración de orden público o con ocasión de calamidad pública, en la medida que el delito se encuentre en calidad de tentado, ya se va a considerar que está consumado. Eso es en síntesis, señor presidente, y unas cosas que me gustaría que hacer presidente de la comisión, que fue algo que hablamos, es que se trata de modificaciones que no tienen que ver necesariamente con una cuestión también de orden contextual. Chile es un país que está expuesto constantemente a fenómenos de la naturaleza, de hecho
fenómenos como los que se han visto en el último tiempo, lo hemos visto con ocasión también de calamidades públicas y por tanto son modificaciones que tienen una pretensión de perdurar y de permanencia que van más allá incluso del contexto que estamos viviendo, señor presidente. Muy bien, muchas gracias por esa palabra. Gracias, presidente. Saludar al ministro y a su equipo. Claramente, este es un proyecto que nosotros habíamos solicitado que pasara a la Comisión de Constitución, toda vez que, siendo la de Seguridad Pública, una comisión que era para Seguridad Pública, esto incide en modificaciones al Código Penal, que es materia exclusiva, excluyente de esta comisión. Entonces, por eso lo trajimos para acá y esa es la voluntad. Yo he manifestado mis aprensiones respecto de la figura de lo que ustedes denominan el que baila no pasa. El que baila pasa, la situación de barricadas o la situación a veces de alteración, porque uno ve con preocupación cómo hay distinto tratamiento cuando hay una barricada del mundo popular, Carabinero, el Zorrillo, el Guanaco llega rapidito, cuando son no más tag en Vitacura se les da un trato bastante preferente. O no solo ahí, me tocó verlo hace un par de semanas en la Ruta 68, en que se les pedía por favor y bajo algodones conspicuos automovilistas esa situación. Entonces, yo creo que ahí hay que precisar bien la situación y yo creo que nuestras policías, nuestros organismos encargados del orden público tienen que avanzar mucho y también las autoridades y ahí por su intermedio el ministro del Interior a través de los intendentes, que son los que realmente llevan adelante estas iniciativas, también hay que uniformar criterios. Desde el punto de vista no del delito, desde el punto de vista de la incomodidad, es bien incómodo que alguien corte la carretera, obviamente, pero también es incómodo cuando los vehículos o los camioneros se paralizan ahí. Y yo recuerdo que al menos, y no solo en esta administración, sino en muchas administraciones, cuando el gremio camionero se paraba, eran recibidos la moneda bastante rápido, incluso unos que llegaban con máquinas incendiadas y otros no. Entonces, yo creo que ahí hay que, uno como tiene reminiscencias antiguas, hay un origen de clase que en esto tiene que clarificarse y tiene que adecuarse, porque si la ley es aplicable para todos, es aplicable para todos. Entonces, yo al menos no estoy de acuerdo con esa figura penal como se está construyendo. Sí estoy de acuerdo con una ley antisaqueo. A mí no me gusta que a un ciudadano que tiene un establecimiento, tiene un negocio, tiene un emprendimiento, le saqueen su local y prácticamente, como bien lo señalaba los asesores del ministro, no es difícil en qué tipo sea. Y es robo en lugar no habitado, una situación en qué etapa de desarrollo, es una situación difícil y lo han señalado el Ministerio Público. Antes de proceder a votar, ministro, presidente, me gustaría escuchar del Ejecutivo, algunos planteamientos que si bien no los tuvimos acá en esta comisión o si ustedes estuvieron invitados al Ministerio Público. Porque yo creo que también, así como yo he criticado el populismo penal, digamos que subiendo penas vamos a cambiar conducta, yo creo que también tiene que haber una autocrítica del Ministerio Público de cuáles son las formas de llevar adelante sus procedimientos. Yo no he visto en los saqueos al Ministerio Público constituido ahí. El Ministerio Público señalaba que ellos no tenían por qué estar ahí, ellos no son orden público. Lo entendemos y es el ABC de la administración del Estado. Pero un fiscal presente, cuando hay delitos que se están desarrollando a lo largo del tiempo, puede levantar prueba de mejor manera. Y eso el Ministerio Público no lo ha hecho. No lo ha hecho. Puede tener una visión de contexto mucho mayor que va a facilitar después el levantamiento de pruebas y la prosecución del propio juicio de mejor manera. Y eso el Ministerio Público no lo ha hecho. Y esto sorprende también porque el Ministerio Público uno ve para algunos delitos con mucho protagonismo, bien pinteaditos, corbateados, con harta prensa, llegan a determinadas situaciones, pero en este tipo de delitos el Ministerio Público no ha aparecido. ¿Que da miedo, sí, pero ellos son fiscales. Entonces, preguntarle eso, ministro, si ustedes o a quienes integraron la comisión,
¿Cuál es la posición del Ministerio Público a esto? Porque uno no está dispuesto simplemente a crear un tipo penal o tipificar un nuevo tipo penal, aumentar pena. ¿Y cuál es la labor del Ministerio Público en este tipo de en la actuación? Y yo reitero, pregunta concreta. ¿Hay algunas análisis de la constitución del Ministerio Público en estos saqueos masivos que hemos visto y que condenamos? No bajo el eufemismo de que no nos corresponde, porque yo vi algunas declaraciones de que no nos corresponde estar porque no podemos detener inmediatamente. Sí, correcto, pero claramente la presencia del Ministerio Público en esos eventos permiten levantar pruebas de mejor manera, tener una visión de contexto. Entonces me gustaría, previo a votar el articulado, tener esa opinión o al menos que quede en la historia fidedigna de la ley. Muy bien, muchas gracias, senador de Urresti. Solo un aporte, digamos, porque usted planteó un tema que es muy relevante y que lo discutimos en la Comisión de Seguridad, era la diferencia que había en el trato práctico, digamos, entre una barricada o gente que interfiere el libre tránsito respecto de los camioneros, los microbuseros, colectiveros, y pusimos una norma especial en la misma página 4, en el inciso segundo, el mismo, el 268 septies pusimos que se aplica la misma pena, el presidio menor en su grado mínimo, digamos, a quienes interpongan sus vehículos en la vía en términos tales de hacer imposible la circulación de otros por esta. ¿Por qué? Porque justamente lo que queremos es evitar estos mecanismos de presión que muchas veces hace que te cruzan un camión y paran una carretera y al final del día uno ve a los carabineros conversando. Sí, claro. Porque si no lo que ocurre es que tenemos al señor... Sí, claro, todo. El no más tag, o sea, con esta norma, con esta norma los no más tag habrían sido sancionados. Por ejemplo, que a mí me tocó, yo los vi en la carretera. No, hoy día lo que tienen hoy día es una infracción de tránsito. Hoy día tienen una sanción penal. Entonces, eso es importante. Sí, eso respecto de ese punto. Respecto a la pregunta Gracias, presidente, perdón por la aclaración y va en el sentido que uno persigue, pero el tema es un poquito más político de fondo, porque quien realiza esta intervención y quien da la orden para que en definitiva el Zorrillo, el Guanaco o directamente las fuerzas especiales intervengan en esa realidad, no es la ley, no es la norma, es una autoridad política que se llama intendente, que depende del ministro del Interior. Y con Carabineros, aunque no sé, con la última declaración de Carabineros, ¿eran autónomos? ¿No? ¿Cuál fue la cosa? ¿Eran autónomos? No, bueno, pero en definitiva, yo lo que digo, y por eso para hablarlo en súper chileno y en marxismo clásico, ahí hay un sesgo de clase. Obviamente cuando Carabineros ve ahí al pituco manejando o sabe quién está detrás, tiene un trato cortés. Y cuando el mundo popular que hizo una barricada o cruzaron un lienzo, un sindicato que está protestando porque les despidieron trabajadores, es distinto el trato y al menos yo no estoy disponible para eso y me gustaría esa claridad porque eso no lo determina la norma. Está bien y lo hace preciso el presidente Arboe cuando incluye a los autos y no va a distinguir de autos, pero detrás de esto está la... Antes de pasar la palabra al ministro, solo también un punto, porque ese fue un punto que discutimos mucho, que tiene que ver con que si íbamos a considerar barricada el hecho de que un grupo de personas, por ejemplo, se cruzara de brazos y de manos en la Alameda. Eso no es considerado barricada porque tuvimos el cuidado de poner primero que en el 268 septies, al principio, claro, que habla, mire, para que sea considerada barricada tiene que interrumpir completamente la circulación, es decir, no puede pasar nadie. Segundo, tiene que haber violencia o intimidación de las personas y además también la instalación de obstáculos levantados en las mismas con objetos diversos, porque lo que quisimos evitar fue eso. Aquí el que cruza las manos, eso es una infracción de tránsito, es norma de orden público, pero aquí es cuando se ponen objetos, porque esa discusión también la dimos porque era evidente que no podía tener la misma sanción que le interrumpe el texto que es parte de la protesta social, digamos, a respecto de que quien utiliza objetos, digamos, justamente para ese fin. Eso, ya. Sí. Ministro.
Yo quisiera agregar además lo siguiente. Aquí lo que se trata de defender una garantía de las personas que es libre tránsito. Aquí no se está sancionando la barricada, sino que la interrupción del desplazamiento del tránsito de las personas. Sea una barricada, sea un auto, sean piedras, sean lo que sea en los obstáculos, digamos. Y ese es un tema central, yo creo que es garantizar el derecho que tienen las personas a desplazarse libremente sin riesgo, porque finalmente lo que hemos visto también es que muchas de esas situaciones han producido problemas complejos, incluso accidentes para las personas cuando necesitan transitar y desplazarse. Un ejemplo que fue conocido fue un accidente de tránsito que se produjo unas personas en medio de los periodos más complejos, digamos, desde el 18 de octubre, iban a un centro de salud y tuvieron un accidente, digamos, un accidente grave. Y ese tipo de cosas es lo que uno quiere evitar y resguardar el derecho fundamental que tienen las personas. Respecto a la Fiscalía, la misma Fiscalía lo ha señalado, el fiscal nacional, de que no es su rol estar en terreno, digamos, sino que es activar la persecución penal cuando tienen antecedentes, eso lo dijo el fiscal, sin perjuicio que nosotros hemos tenido algunas instancias donde hemos tenido presencia de la Fiscalía en algunos casos particulares, por ejemplo, en ataque a cuarteles policiales que se han dado en el último tiempo, donde efectivamente el levantamiento de la prueba es mucho más efectivo para poder después establecer las sanciones, pero eso es una facultad de la Fiscalía, que autónoma. A nosotros sí lo que nos interesa es que la persecución penal de todos los delitos sea lo más efectiva posible. En consecuencia, es la Fiscalía la que tiene que responder cuál es la forma en que ellos cumplen su misión, su rol constitucional y legal de la mejor forma posible, pero no hay duda de que la persecución penal es clave para poder sancionar cuando se cometen delitos. Y por último, respecto al tema del trato preferente a ciertos tipos de protesta, solo señalar que en el caso que hace alusión el senador Durresti por su intermedio presidente, quisiera señalar que hizo referencia al caso de Vitacura, yo no sé si fue en Vitacura o Las Condes, pero fue en Kennedy, el Ministerio del Interior se querelló por ley de seguridad del Estado. Lo desconozco en este momento. Ya. Acción. Bien. En votación. Vamos a pedir votación que vamos a hacer por artículo. Bien. Entonces corresponde a esta comisión pronunciarse sobre las modificaciones aprobadas por la Comisión de Seguridad Pública. En primer lugar está la enmienda al nombre del proyecto, que es la primera cuestión. ¿Se mantiene ese nombre? En votación, el cambio de nombre del proyecto. Senador Pérez, senador Alamán, ¿todos a favor? En contra. Entonces, resultado de la votación, 3 votos por la afirmativa, 1 por la negativa del senador Durresti. Vamos al número 3 a favor y 1 en contra. Bien, vamos al número 1, página 4, que agrega un nuevo artículo 268 septi al Código Penal. Entonces, en votación. Senador Pérez, ¿a favor? A favor. Pérez. Alamán, a favor. Ya. Voy a argumentar mi voto. Voy a votar en contra de este artículo porque creo que no va en la línea correcta. Se lo señalaba al ministro, a los asesores hace un par de minutos. Uno tiene que respetar el derecho a la protesta social. Hay distintas expresiones. Aquí muchas veces hay un sesgo de clase respecto de determinados actores que protestan y son tratados con mano blanda frente a otras expresiones del mundo popular. Los trabajadores, cuando se manifiestan fuera de sus faenas, muchas veces tienen que hacerlo precisamente llamando la atención frente a desiguales condiciones. Entonces, creo que no avanza este artículo en esa línea, sino que más bien puede estar vulnerando principios fundamentales desde el punto de vista del derecho a la protesta, el derecho a poder expresar sus ideas y poder luchar, digamos, contra injusticia. Voto en contra de este artículo. Bien, presidente. Entonces, resultado de la votación, 3 votos por la afirmativa, 1 negativo, aprobado el número 1. Pasamos a la página 6 del texto comparado. El número 2 es una modificación de forma y una mención que se agrega en el artículo 269, que dice, fuera de los casos sancionados en el párrafo anterior, y se agrega... La página 5 falta. Perdón. No, es parte del mismo número 1.
El número 1. Lo todo completo, ok. Sí, claro, se vota el número, se está votando por número. Eso entiende la Secretaría. Solo para aclarar entonces, senador, que estaba la barricada y en la parte final estaba El TAC. piedra, no, las piedras. Sí, el artículo, el Está artículo. la barricada, está el camión cruzado y está el lanzapiedras. Ya. Sí. El número 2 es una enmienda de forma que agrega al artículo 269 la referencia y en el artículo precedente, en el artículo 269. ¿Le parece eso de ¿Unánime? No, yo también la votaré en contra para ser coherente Ya. con la... Entonces, 3 votos a favor, el senador Pérez, el senador Álava, el senador Alboe, el voto en contra, el senador Durresti. Vamos al número 3, que incorpora los artículos 449 ter y 449 quater al Código Penal. Sí. En votación, entonces, el número 3 del texto aprobado por la Comisión de Seguridad Pública. Senador Pérez. Senador Alaman. Favor. Senador Durresti. En contra. En contra. Presidente. a favor? Perdón. El saqueo, todas las reglas del saqueo. Sí, el 3, completo. No, perdón, que estoy revisando una cosa. Es el 3... Que agrega el artículo 449 ter y el 449 quater. Ah, no, que son... quiero separar el... ¿La votación? Claro, porque nosotros estamos votando el número 3, pero en realidad son dos artículos. Sí, uno que incorpora es un dos. agravante y otro es Sí. en relación al saqueo propiamente tal. Entonces, ¿Quiere votación, pediría votación separación, separada? Muy bien, separada. Ya. Entonces votamos el 449 ter primero. Sí, no, abstención. Senador... Perdón, Felipe, eso es saqueo, ¿no? Sí. Ese es favor. Ambos son ¿Cómo? saqueos. No, pero entiendo. El 449 ter es... Es que pasa que son reglas distintas, pero el saqueo. Con sanciones distintas. Caso de calamidad. Ya. Claro, uno es reincidencia en el 444 y el otro está regulando esta figura para el robo con fuerza en las cosas y el hurto y el robo con violencia e intimidación, que establece una... Claro, El 449 TER es cuando se produce el robo con fuerza o robo con violencia en estado de calamidad pública o de desorden público. Se agrava la pena porque Se agrava. en calamidad o Ya. en público. Y el segundo es el propiamente el saqueo. El segundo premio es saqueo. Claro. Ya, ok. ya. El robo con fuerza en las cosas. Sí, pero también en la ley privacidad y libertad. Ya, entonces en votación el 449 ter. Senador Pérez. Pérez a favor. Senador Alaman. Senador Abstención. Abstención del 449. Ya. Yo reste. Presidente. A favor. Resultado de la votación, 3 votos por la afirmativa, una abstención, la abstención influye. Vamos al 449 quater. Saqueo propiamente tal. Abstención. En votación entonces el artículo 449 quater. Senador Pérez. Senador Alaman. Favor. Senador Durresti. A favor. Eso. A favor y vamos a argumentar en el voto. Durresti y ¿va a argumentar? Sí. Presidente, siendo coherente con lo que nosotros hemos señalado, no estamos de acuerdo en absoluto de que aprovechando circunstancias de orden público o calamidad, se saqueen establecimientos, se saqueen comercios, se saqueen bienes públicos o privados. Creo que hay una figura en la cual claramente hoy día la legislación no lo consideraba y eso uno lo entiende desde el punto de vista del Ministerio Público, no obstante las observaciones que hacíamos respecto de su actuación. No estamos de acuerdo en sancionar la protesta social, pero sí estamos de acuerdo en sancionar quien en turba o en circunstancias difíciles de identificar saquea un establecimiento, un bien público o algún otro lugar. Por eso voto a favor de esta norma. A favor. Vamos al número 4, que agrega un inciso final nuevo al artículo 450. El artículo 450 del Código Penal dice los delitos a que se refieren en el párrafo segundo y el artículo 440, el párrafo tercero de este título, se castigará como consumado desde que se encuentren en grado de tentativa.
A esta norma se le agrega un inciso final que dice: la misma regla se aplicará a los delitos sancionados en los párrafos 3 y 4 de este título cuando que se cometieren con las circunstancias señaladas en los incisos primero del artículo 44 ter. La circunstancia del inciso primero es calamidad pública o alteración del orden público, o 449 cuater. Yo no entendí nada. ¿Esto qué es lo que es? Esto es una... Claro, Pero está referido al saqueo. sí. Sí, Solamente el saqueo. No, pero también está respecto del... De los delitos de contra la propiedad. Sí. Robo fuerza de cuerpo con el TER y cuatro. Del a los robo dos. fuerza en calamidad y orden público Ya. y el saqueo. Y ahí es cuando, lo que dice es que cuando es que se entienden como Todo consumados. consumado. La tentativa, está en tentativa. Tentativa consumados. Así es. no está bien. Ya, votación. ¿Nos va a acompañar, me imagino ahí? No, en esto no. En este último No, tampoco. porque tú con eso aumentas, lo extrapolas a otro delito, porque son los párrafos, el párrafo 3 y 4. Robo con Fuerza las cosas. El que votaste a favor. El caso de robo con fuerza No. cuando lo pillan No, de se la abstuvo. supermercado que están saliendo por la... Es el Sí, 3. pero Se abstuvo. se abstuvo. Y el Voy a segundo, abstener. claro, como van puntos no pueden votar a favor. Ya. Senador Pérez. A favor. Senador Alaman. A favor. Abstención. Senador Durresti. Abstención. A favor. Y senador Salvor. A favor. 3 por 1 abstención. No, en esta no, en esta abstención. Despachado el proyecto. Solo quiero hacer mención a un punto de forma, es que la sala del Senado nos encomendó ayer a la Comisión de Constitución tomar conocimiento de este proyecto. Y hoy día, en menos de 24 horas, esta comisión lo ha despachado. Lo digo porque hoy día en la mañana un señor que trabaja en el gobierno se permitió decir que teníamos paralizado este proyecto para obstruir la gestión. Entonces, yo le respondí al señor, a un funcionario medio, que no parecía adecuado que se refiriera en esos términos porque no era cierto lo que estaba diciendo. Solo eso quiero decir. Sí. No, en la radio. Presidente, en esa misma línea es importante lo que usted señala, más allá de la ironía que utiliza. Yo creo que aquí nosotros podemos tener diferencias de visiones, de métodos de aplicación, pero, y lo digo como Partido Socialista, yo fui de los que insistí que el proyecto pasara por esta comisión, porque creo que hemos sido rigurosos en otros temas y aquí hay una apreciación un poquito más desde el punto de vista del Código Penal que tratamos de dar la discusión. Gran parte de aquí han concurrido todos los ministros de Justicia, de Interior, para debatir. Entonces, por eso nosotros establecemos que el saqueo tiene que regularse, lo hemos establecido, tenemos las observaciones respecto de lo otro y también, ministro, por su intermedio, siempre con la mejor voluntad, porque este país lo enfrentamos entre todos los problemas o no, que exista la misma premura también, como se trabaja en estos proyectos de orden público, existe también la misma premura para temas de fondo que este país está reclamando, tema previsional, materia de salud, si me sumo temas ambientales, hay temas que son de fondo que creo que también usted como ministro del Interior le corresponde una cartera, pero siendo el ministro del Interior del Ejecutivo también pedir que tengamos la misma premura, la misma fuerza y que también algunos funcionarios medios o esos personajes entiendan el trabajo que aquí se hace. Gracias, Muy bien, presidente. Muy Gracias, bien, ministro. gracias, senador Durresti. Habiendo cumplido el objeto de la sesión, se levanta.